Bienvenidos como cada miércoles al Cineforo Católico. Ya saben que realizamos ya desde hace 6 años, que acabamos de cumplir, de veras, hace unos días, 6 años ininterrumpidos de transmitir estas entrevistas, estos programas. Y pues hoy estamos de nueva cuenta con nuestro querido Padre Ignacio, que una vez al mes nos acompaña con diferentes temas a comentar, que son muy interesantes y es muy enriquecedor todo lo que pues nos comenta, lo que nos platica y todo lo que nos resuelve, porque luego tenemos muchas preguntas y él amablemente siempre está dispuesto a resolverlas, ¿no? Entonces hoy estamos a 22 de abril, son cerca de las 8:45 y nuestro tema a tratar hoy va a ser las visiones. Déjenme poner aquí en pantalla una imagen, que son las visiones de la pasión y resurrección de Cristo. Y vamos a darle la entrada al Padre. Pues saben, seguirnos en nuestras redes sociales. No se les olvide que andamos por ahí y hoy vamos a tener este tema bastante interesante ahorita que estamos ya en tiempo de Pascua. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestro querido Padre. ¿Cómo está, Padre? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto tenerlo como una vez al mes que nos vemos. El otro día estábamos haciendo la cuenta y creo que íbamos a cumplir 3 años. Sí, más o menos. Sí, estábamos haciendo la cuenta y dijimos, creo que íbamos a cumplir 3 años con el Padre. Gracias a Dios y a usted que tiene la amabilidad de siempre compartirnos y de respondernos a muchas interrogantes que luego tenemos. Sí, gracias a ustedes. Y la pregunta del día de hoy, antes de iniciar con lo que son visiones de la pasión y muerte y resurrección de Cristo, ese tema ya lo habíamos tocado, pero hay que retomarlo para las personas que no están pues ávidas de este conocimiento. ¿Qué es una visión, Padre, y qué es un vidente? Bueno, la visión es una representación intelectual, imaginativa o corporal en este caso, de un santo o de una actividad que ejerció algún santo, como por ejemplo Jesús, ¿no? Su pasión, que es la que Ana Catalina Emmerich va a ir escribiendo según lo que le va presentando Jesús. Y luego se va a poner en un libro, esos escritos, la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que distinguir que hay corporales, intelectuales e imaginativas. Estas visiones, en primer lugar, la han tenido muchos santos. San Pablo, por ejemplo, a Cristo que lo perseguía, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Las visiones son esa experiencia personal de la persona con Cristo. Pero las visiones no añaden verdades de fe. La fe sigue siendo la misma y son experiencias personales que discierne la Iglesia. Por eso cuando, por ejemplo, este padre que es de Canadá, que está medio mal de su... Rodríguez, creo que sí. Sí, uno que dice cada tontería. Entonces, las visiones son personales y cuando se dan a conocer, primero la Iglesia hace un discernimiento. Pero la gente empieza a publicarlas como si
fueran verdad, ¿no? Como hay un canal que se llama, creo que Mundo Católico, no sé, que cualquier vidente o cualquier visión ahí la reciben y le dan categoría de verídica, cuando la iglesia no se pronuncia. Son imprudentes porque no respetan a la iglesia que es su madre, ¿no? Entonces son muy fanáticos de esas cosas. Como decía San Juan de la Cruz, son niños espirituales, ¿no? No han crecido espiritualmente. Y ese tipo de cosas les gusta a la gente que también es infantil en su manera de pensar y en su vida espiritual. Infantil quiere decir, como le decía San Pablo, que yo les di primero de comer algo que pudieran digerir y ahora algo más fuerte. Habla de un proceso. En ese sentido, pues son infantiles. Por ejemplo, hay una que es la sierva de Dios mexicana que dice que va a haber un terremoto. Pero eso yo ya lo vi hace 1 año, 2 años, se anda diciendo lo mismo en ese canal, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién le da la autorización de estar propagando esos mensajes que la iglesia no ha revisado y no ha dicho son verdad o no? Pero bueno, a la gente le gustan esas cosas porque pues, no sé si es parte de un complejo, pero así se sienten alguien, ¿no? Y se sienten que están haciendo algo distinto a lo que hacemos los que reaccionamos colaborando con la gracia. Y entonces, estas visiones siempre van dirigidas a convertirnos al amor a Jesús, al amor a Cristo. Y nunca sustituyen ni el Evangelio ni los sacramentos. No pueden ser sustituidas. Entonces, en la tradición cristiana, Dios se puede comunicar como en la zarza ardiente, como en los sueños de José, y entonces se va comunicando con nosotros y las visiones no son un premio. Por ejemplo, la zarza ardiente. Quítate, descálzate porque estás en la presencia de Dios, ¿no? Entonces es una visión para que se dé cuenta del ámbito en el que está entrando y cómo debe de tratar a Dios en ese encuentro. Pero no es un camino ordinario. No necesitas visiones para salvarte, pues con la fe es suficiente. Y tampoco es un premio al esfuerzo que hace alguien. Dios le puede dar una visión para que se convierta. Y sin mérito de él, sino por el amor que Dios le tiene. San Juan de la Cruz lo resume con claridad. No hay que apegarse a las visiones, sino a Dios mismo. A quien vamos buscando es un ser que es Dios, no la idea de Dios, sino a Dios mismo. Y San Juan de la Cruz decía que las visiones pueden tener 3 orígenes: el demonio, la carne o el mundo. Y entonces, para distinguir, te vas a tardar tiempo. Entonces, mejor ignóralas. Porque ya Dios te reveló todo en Cristo Jesús. ¿Quieres conocer de revelaciones? Pues lee los evangelios, dice Jesús. Una sola palabra nos habló el Padre. Y esa palabra es Cristo Jesús. Así es que Él recomienda negarlas. Porque no se sabe el origen. De todas maneras, uno debe de andar en pureza de fe, como él decía. La fe es lo único que nos une a Dios. Dichosos ustedes que creen sin haber visto, ¿no? Lo vimos ahora en Pascua. Entonces, básicamente, esas son las visiones. La distinción de las que son corporales, que son muy, muy raras, son las de la resurrección de Cristo, las apariciones de Cristo, que estamos viendo ahora en la Pascua. Y las imaginativas son las que ocurren en la imaginación. Uno puede, por ejemplo, alguien sueña que Jesús se le acerca y le dice no tengas miedo, pues esa es una visión imaginativa, ¿no? O cuando uno cierra los ojos y de repente siente que está cerca del Cristo, entonces esa es una imaginativa, como lo dice Santa Teresa de Jesús. Dice, usted apéguese a la humanidad de Cristo, téngalo presente siempre como mejor le parezca, ¿no? En la flagelación,
en la coronación de espinas, con la samaritana. Tráigalo muy cerca de usted usando la imaginación. Y entonces decía, yo día y noche sentía muy cerca de mí a Jesús porque la imaginación la hacía presente. Así es que esas son las visiones imaginativas y realmente es la compañía de Jesús que hace sentir su presencia a la persona que lo ama. Luego vienen las intelectuales, que son como una verdad que aparece en nuestro ser por una claridad divina, ¿no? La convicción de que Cristo es hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, que alguien esté dudando y de repente esté en el Santísimo y le venga ahí una convicción inquebrantable de que es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces ahí es una visión intelectual. Por la claridad divina ha hecho que ella comprenda que es posible lo que dice el credo y la Sagrada Escritura. Entonces, más o menos va en eso, pero todo va orientado a amar a Jesús. Y si estamos lejos de Jesús, para convertirnos a Él, y si estamos con Jesús, para convertirnos, para crecer en santidad o unirnos más a Él. Esas son las características de las visiones. Ahora, las visiones tienen 3 reglas básicas. Primero, que no vaya en contra de lo que dice el Evangelio. Segundo, que se cumpla lo que dice. Y luego, tercero, las cualidades del vidente. Ahora, ¿cuáles son las cualidades del vidente? Vida probada de fe, de santidad, ¿no? Y una vida que sea ejemplar, no solamente de hombre de Dios, sino que manifieste ese ser hombre de Dios ante los demás. Entonces, los videntes, por ejemplo, un borracho no puede decir, ay, yo vi a Cristo, como una vez hice una liberación y sale el borracho bien alegre y luego al otro día va a verme, no, yo ya me convertí, ya no voy a ser borracho. Le digo, ¿por qué? No, es que cuando iba dando la vuelta se me apareció Cristo y me dijo que no fuera borracho. Ah, bueno, está bien. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que me estás diciendo? No, es que yo ya estoy libre del alcohol. Pero ese es un deseo. Porque pues si estás en el alcoholismo, tú no vas a salir así como por arte de magia. Y efectivamente, ya después de un tiempo no regresó, porque pues nada más ese llamarada de petate, que sintió en un retiro y sintió que Dios lo veía. Ah, porque su esposa lo mandó a las tortillas y no quería ir, y su esposa dice, si te vas a comprar tu cerveza aquí. Y dice que iba dando la vuelta a la tortillería, para la tortilla, y que se le apareció Cristo. Y que le dijo que ya no tome, y entonces ya fue la liberación, fue lo que me contó. Pero pues son deseos, ¿no? Buenos. Pero eso pudo haber sido no una visión, sino una alucinación, ¿no? De que su mujer le está diciendo, pórtate bien, si no te vas a ir al infierno. Y entonces, pues, él puede interiorizar esa amenaza y entonces lo convierte en algo que le haga un aliciente a convertirse, pero eso es de la mente, ¿no? Eso no es una visión de Jesús. Está como una señora que me trajo su hija que estaba siendo vejada. Y entonces yo le dije, ¿y cómo es que está siendo vejada? Es que ella la maltrataba a la mamá, ¿no? Y le dice, ojalá y te lleve el diablo, y ojalá y te lleve el diablo, ojalá te lleve el diablo, y toda. Esa era su maldición. Y que un día que estaba cansada, dijo, ay, ya llévatela, ¿no? Y ahí empezó el mal. Pero ahí es diferente porque es una invocación y un pedido, la entrega a la hija. Pero ella me dijo que vio al demonio, ¿no? Ahí es una moción del Espíritu Santo que hace que vea qué es lo que le está haciendo. O, por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, fíjese que soñé con esto.
Y ya, bueno, eso quiere decir que vas a tener problemas y te van a meter en chismes, o que sueñan que los están quemando y que los están amarrando, sueñan. Y me lo cuentan y es el Espíritu Santo que está diciendo qué clase de brujería le están haciendo. Y ya con lo que ellos me dicen, entonces ya se hace la liberación respecto al maleficio que corresponde al sitio que soñaron que estaba siendo atacado. Como hay unos que dicen que sienten que los pican en la espalda a determinada hora. Y entonces yo vi como una mujer me clavaba unos alfileres en una cosa, ¿no? Ah, bueno, entonces ya uno más o menos se va orientando. Pero eso son mociones del Espíritu Santo, eso es lo que se llama intelectuales. El Espíritu Santo te mueve revelándote que estás en acecho o que estás bajo ataque. Y entonces Él va a propiciar que vayas y se lo digas a alguien que puede interpretar lo que vas a decir. Y ya cuando me lo dice, entonces ya entiendo qué es lo que le están haciendo. Pero esas personas, si no se acercan a Jesús, si no se convierten, pues se puede ir ese mal en ese momento, pero si no se convierten, regresa peor, ¿no? Bueno, esas son las mociones del espíritu que también hace estos movimientos a través de la imaginación de las ideas. Como escuché la conversión de este futbolista Pavel Pardo, creo que se llamaba, que fue a misa a la primera comunión de un sobrino que toda la misa se la pasó llorando, porque su novia era católica y él no. Cuando tenían partidos, había siempre misa antes del partido, que él no iba, porque no creía. Y se hizo novia de una persona católica y ella lo empezó a catequizar, lo empezó a involucrar, ¿no?, en la fe. Y entonces dice que y le preguntaba, ¿y qué sentías? ¿Por qué llorabas? Es que sentía el amor, me sentía amado. Eso es precisamente una claridad divina, ¿no? Porque es verdad que Dios te ama, pero yo tengo una tiniebla que no me deja ver ese amor que me tiene, y entonces ilumina a Dios y hace sentir que esa verdad está ahí, y por eso se sienten abrazados, se sienten como un fuego que los consume, se siente algo delicioso estar en la misa, y por eso él dice que estuvo llorando toda la misa, ¿no? Pero es la claridad divina la que nos hace ver esa verdad, porque es una verdad. La oscuridad y las tinieblas tratan de ocultarlo. Pero él, hablando de su proceso de conversión, pues ahí se puede ver cómo va actuando el Espíritu Santo. Entonces, básicamente eso es lo que son las visiones, ¿no? Por ejemplo, la Virgen del Pozo de San Juan del Puerto Rico, que ya fue declarada muchos años como no sobrenatural. O sea, no fue la Virgen la que se le apareció a este hombre, al vidente, que está en un kinder, se va de viaje por ahí y llega a un pozo y ahí se le aparece la Virgen. Y se le sigue apareciendo y le sigue diciendo mensajes, ¿no? Y ya es un adulto, ¿no? Pero además, pues, está acusado de abuso sexual, de fraude, de amenazas de muerte, ¿no? Entonces ya por eso la iglesia, viendo que el vidente es un reprobo, un pecador, un mentiroso, pues, ¿cómo puede ser que puede ser mensajero de alguien santo y puro como la Virgen María, ¿no? Y entonces por eso no consta que sea sobrenatural, es una cosa enfermiza de este hombre, ¿no? Sin embargo, hay muchos que siguen practicando esa devoción, pero no es católica. Y ya le han dicho que quite ese membrete de católico y no lo quiere quitar porque no le interesa la salvación. Y además, en su régimen de vida, porque llegaron a tener sacerdotes y monjas, pues ya entre ellos se confesaban.
no era necesario el sacerdote. Y decían que aquellos que hacían más penitencias eran mejores cristianos que los que no lo hacían. Y empezaron a desvariar y a torcer la doctrina, ¿no? Por eso dice que las visiones no suplen los sacramentos en el Evangelio. Sí, ahorita que menciona de la Virgen del Pozo, hace, híjoles, como 10 años, nos tocó ver que eran que las 8 o 10 de la noche, que pasaron una peregrinación, si así le podemos llamar, sobre una avenida principal muy concurrida, traían una imagen precisamente de la Virgen del Pozo y así con muchas luces y todo, ¿no? Entonces, a toda la gente le venían diciendo que pusiera un papelito y que lo metiera ahí en una alcancía, una cajita, en donde podían poner sus peticiones y no sé qué cuánto, ¿no? Y nosotros cuando le preguntamos al que lo traía a la imagen, nos dijo que eran de la Virgen del Pozo y que ellos eran católicos y no sé qué tanto, y dije, no, no es cierto, esta imagen, bueno, esta visión es, pues no está aprobada, ¿no? Como, No, y desde el principio los obispos de San Juan de Puerto Rico dijeron que no eran sobrenatural. Cuando la iglesia declara que una visión es sobrenatural, entonces pues no hay problema para darle culto, como Guadalupe, Lourdes, Fátima. sí. Y las otras están en estudios, porque se debe de cumplir lo que se está diciendo, y lo que se está diciendo no debe ir en contra del Evangelio. Por eso la iglesia es la que discierne, ¿no? No, y aparte tiene una forma de captación muy curiosa, porque días después a Ale y a su familia se encontraron estas mismas personas de la Virgen del Pozo en un parque y estaban entregando unos rosarios, unas imágenes del Papa Francisco e invitándolos a rezar el rosario en un salón del Club de Leones. Ajá, entonces ahí como que ya empezamos a hilar todo y por ahí él nos platicó que tenían una especie de pirámide, digamos, como las famosas pirámides de traes uno, invito a uno y tienes que traer a 10 más, algo así es como lo estaban manejando. Sí, sí, pero ya desde que el Papa Benedicto era prefecto, ya había suspendido bueno, ya había declarado y disuelto toda la organización que habían formado. Igual que con el padre Carlos Espano, que acaban ya de disolverla. Entonces, pues no son católicos. Entonces, lo que tienen que hacer es obedecer a la iglesia, ¿no? Y pues hay mucha gente que dice que es una injusticia. Pues no, pues simplemente se probó que no es un carisma que necesita la iglesia y que había abuso de autoridad de parte de los que ejercían ahí el control. Eran 50 religiosos, 2 curas, ¿no? Y entonces se excedieron porque le faltaban al respeto al magisterio y empezaron a enseñar cosas ya como un magisterio paralelo, ¿no? Y, y se oponían a muchas cosas que la iglesia mandaba. Entonces, pues, ¿cómo puede ser eso de inspiración divina cuando el que lo dirige es un rebelde, ¿no? Y además miente para manipular a su feligresía, ¿no? A mí me decía una señora, mi hija quiere entrar allá de monja, de religiosa. Bueno, ¿y cuál es el carisma? Que el exorcismo, me decía. ¿Cómo hacer eso un carisma? Eso solo los que Dios se los da y son sacerdotes. Y luego, pues, por lo que yo sé, él no es exorcista, o no sé si alguna vez fue, pero siempre se presentaba o lo presentaban así. Y lo que tiene es, como todas las personas con carisma, tiene labia, tiene una manera de manipular a la gente metiendo verdades y metiendo mentiras en el mismo saco, ¿no? Entonces ya está disuelta esa fraternidad, ¿no?
Y no es de la noche a la mañana, se hace un estudio de todas las denuncias que hacen. Pero yo desde que escuchaba lo que decía, lo que predicaba, pues yo decía, no, esto es una sociedad coercitiva, ¿no? Que es una secta. ¿Por qué? Porque te van controlando, te van manipulando, ¿no? A través de esos mensajes. Entonces tienen todos los elementos de una sociedad coercitiva. Y entonces lo que debe de vivir en el Evangelio no es la libertad. Sí, de hecho ya sé cuál se refiere. Hace unos meses, si no me equivoco, también se lo había preguntado porque me había llegado al conocimiento de que estaban teniendo prácticas según de exorcismo laicos, dentro de esta misma comunidad de la cual está hablando. Sí, pues supuestamente es, no, yo no desconozco, ¿no? Pero ya cuando me dijo eso la señora, yo dije, no, saque de ella a su hija, ¿cómo la quiere tener ahí si eso lo determina la iglesia y los obispos, ¿no? O sea, ni un exorcista puede decirle a alguien autorizado por el obispo, le puede decir a alguien, tú tienes capacidad como laico de exorcista, pues no. O decir que haces exorcismos y ser exorcista, pues es una desobediencia. Entonces, ¿cómo puedes pretender expulsar al desobediente cuando tú eres desobediente? Entonces es un contrasentido. El diablo es desobediente. Y entonces ahí se fue mezclando muchas cosas. Por ejemplo, con lo del COVID, que andaba ahí diciendo que teníamos la obligación de dar la comunión en la mano, porque yo lo escuché al padre este. Y dijo, ¿y cómo llegó a esta genial conclusión? Pues leyendo el Código de Derecho Canónico, ¿no? Y entonces yo dije, pues, qué manera tan burda de engañar a la gente, ¿no? Porque debería de empezar por el principio, ¿no? O sea, un fiel cristiano es el que profesa la misma fe, el mismo culto y el mismo código moral. Eso es un fiel cristiano católico. Luego, si la iglesia dice no se dé la comunión en la mano por prevenir el contagio, entonces, si tú dices lo contrario, entonces ya no estás bajo la misma práctica de la iglesia. O sea, tú te la saltas y dices, yo soy más que el dicasterio de los sacramentos, ¿no? O de la liturgia. Pues, ¿cómo te vas a poner por encima de los maestros, ¿no? Si ellos son los que dijeron, el Papa también lo mandó. Y cuando dicen, no, eso es contrario a tu derecho, no, pues tu primer derecho es obedecer a las autoridades eclesiásticas, ¿no? Legítimamente constituidas, en este caso al Papa y a los dicasterios y a la de liturgia, ¿no? Al dicasterio de liturgia y disciplina de los sacramentos, que nos lo mandaron a todos los curas y no era opcional, era vinculante. Y en ese tiempo salió eso. Y entonces, pues qué bien que lee el derecho canónico que se saltó esto, ¿no? Pues entonces ahí uno se da cuenta cómo son tramposos, ¿no? Y cómo empiezan a envolver en su verborrea todo eso. Pues este Antonio Bermúdez, que es todavía de H Prensa, decía, no, es que tenemos derecho, pues no, pues tú tienes que obedecer a la iglesia. Es que esa objeción de conciencia, no hay ninguna objeción de conciencia porque te lo está mandando la autoridad legítima de la iglesia. ¿Dónde está? Tu conciencia no está por encima de lo que te mandan los maestros que dejó Jesús para su iglesia. Y así muchas cosas sí que nada más sirven para enturbiar. Bueno, es un ejemplo de cómo uno se deja manipular. Sí, de hecho, ahorita que comentó al principio de este canal católico que a veces pasa, todos los que dicen yo hablé con Jesús, yo hablé con la Virgen, todo lo pasan en vivo, dándolo como por hecho, como si realmente fuera sin pasar por un proceso ni nada. Y la gente pues se altera, porque a nosotros nos llegaron a preguntar, sobre todo con el padre Michel Rodríguez y Michael.
y la sierva de Dios y de la Virgen de los Sagrados Corazones, o no sé cómo se llama, ella y de otra, María de la Luz Divina, algo así, que Sí. también da que mensajes diarios y que no sé qué tanto, ¿no? Entonces eran todos mensajes fatalistas y la gente súper alterada y ahora sí que yo me unía a ellos porque escuchaba alerta sísmica y no, se me ponían los pelos así, ¿no? Dije, a ver a qué hora pasa todo lo que dicen ellos. No, pues es que esos se llaman milenaristas o apocalípticos, ¿no? Pero esa es una estrategia protestante, pues estos son casi protestantes, ¿no? O sea, ¿cuál es la noticia que debe prevalecer en cualquier noticiero católico? Que Cristo venció el mal, que Cristo te reveló que Dios te ama, y eso, sobre eso debían de guiarse, ¿no? No sobre estos sensacionalismos. Sí, ¿Sí se así acuerdan es. la periódica La Alarma? Que lo prohibieron por eso. Pues es lo mismo, la misma línea editorial que tienen, ¿no? O sea, crear escándalos y distraerte de lo esencial que es tu respuesta a Dios en el día de hoy, ¿no? Sí, así es. Y eso ya ahí nos hace dudar el que realmente sea una visión dada por Dios, ¿no? Finalmente, como es el caso de este tema de la noche, que es las visiones de la pasión, muerte y resurrección. Obviamente tiene que ir de acuerdo a lo que ya está revelado, no vamos a sacar Sí, ahí de manga otras cosas, ¿verdad? exactamente. Por ejemplo, si vemos estas visiones, son dos santas, Santa Brígida de Suecia y bueno, y la venerable eh, Ana Catalina Emmerich, de la cual se tomó algunas de sus visiones para la Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Entonces, ellas tenían una vida monástica y fue en distintas épocas, pero Jesús les reveló su pasión y ellas la van replicando, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta, este es el hombre, Ecce Homo, cuando está ya con la capa, la caña, la corona de espinas. Santa Brígida habla de que la piel de Jesús no solo era roja por la sangre, sino de un color lívido y cenizo. Y el cuerpo de Cristo era como un espejo donde se reflejaba toda la fealdad del mundo humano. Lo que decía Isaías, ¿no? Que no tenía forma humana, que era como un gusano, que no tenía ningún atractivo. Entonces decía Santa Brígida que viendo el cuerpo torturado de Cristo, pues ahí se manifestaba la maldad del pecado humano. Y eso pues tiene un sustento porque realmente hubo pecado ahí, hubo avaricia, envidia, corrupción, sobornos, falso juicio, falsos testigos, doble castigo, ensañamiento, crueldad, ¿no? Todo eso es lo que pasó en la pasión de Cristo, de la parte fea del ser humano, ¿no? Por eso es la fealdad del pecado humano. Y eso influye en la estética, porque como se hacían los Cristos, pues ya eran casi azulados la piel y ya como si estuviera en agonía, ¿no? Y también destaca ella el silencio de Cristo. Fue llevado al matadero como un cordero y no expresó ningún sonido, ¿no? Entonces, esa mansedumbre de Jesús ante quien lo estaba torturando, pues les parecía insoportable, ¿no? Quéjate, di algo, pelea, ¿no? Pero Jesús permaneció en silencio y eso los atormentaba más a ellos, ¿no? Y por eso, como Jesús permanecía dueño y señor de sí mismo ante el dolor y el castigo, él los miraba sin odio. Y luego el silencio y su mirada de amor por ellos, pues les hacía vivir eso como un acontecimiento en donde ellos estaban siendo parte de un acto malvado, o sea, de presentar el cuerpo de Cristo con la fealdad de todos los pecados, ¿no? El odio no lo tuvo Jesús, pero sí la tristeza por la manera como lo trataban. Ese es el ambiente que ella, Santa Brígida,
Brígida viendo, y la pobreza de Jesús lo representa la caña, que era el cetro del rey, y que usaban para pegarle en la cabeza cuando le coronaron de espinas, y que le pusieron una capa, un harapo viejo rojo, y dice que ya después de la flagelación se le pegaba ese trapo a sus llagas, y al moverse se volvían a abrir. Entonces dice que no solo fue el momento de cada latigazo, sino el momento de cada movimiento después de ese latigazo, ¿no?, que recibió Jesús por amor a nosotros. Y luego habla de la coronación de espinas Santa Brígida de Suecia. Y nos recrea el ambiente, ¿no?, la burla y la tortura exagerada, ¿no?, la crueldad y la burla ante la crueldad, porque ahí todo el mundo disfruta del derramamiento de sangre de un ser humano, ¿no? Y dice que los soldados le colocaron la corona y la empujaban para que se clavara, y que las espinas eran tan largas que penetraban el cráneo y que llegaran a algún punto del cerebro, según la visión que tuvo ella, y que cada espina es un pecado. Y luego el efecto de la tortura en el rostro de Jesús, ella decía que la sangre brotaba, que inundaba sus ojos y no le permitía abrirlos, y que bajaba por su barba, y que estaba completamente desfigurado, y que Cristo, ante esa situación, tenía una paciencia. Ya hablamos de la mansedumbre, ya hablamos de la tristeza, y ahora ella dice que en esa situación Jesús sufre pacientemente todo ese martirio por amor a su Padre y por amor a nosotros, ¿no? Y a pesar de ese dolor tan intenso y de los golpes que le daban con la caña para hundir más, él permanecía en silencio y ofreciendo ese sufrimiento para nuestro bien. Ahí Santa Brígida interpreta el dolor de Jesús como que cada espina representaba un pecado específico de orgullo o pensamiento impuro de los hombres, convirtiendo a la cabeza de Cristo en el centro de la expiación de todos los pecados del mundo, ¿no? En esto va a coincidir Ana Catalina Emmerich, pero el orgullo es el orgullo humano, seré como Dios, y te voy a matar a ti, aunque tú digas que eres hijo de Dios, porque yo amo a Dios, y yo soy Dios, y yo te mato. Y esa traición a Dios que hacen estos hombres, porque matan a Cristo, Hijo de Dios, en nombre de Dios. Pero él, todo ese sufrimiento y toda sangre es para pagar la deuda que tenía el hombre con Dios. Y habla que esas espinas en la cabeza sirven para que nosotros podamos ser purificados de la mente, del orgullo y de esta falsa creencia de que uno es un cumplidor de la ley cuando la viola, porque dice no matarás, y ellos mataron al Hijo de Dios, ¿no? Luego las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich, ella vivió en 1774 y murió en 1824, y sus visiones la recopiló un poeta, en Clemens Brentano, en La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es de donde toman algunas partes la película de Mel Gibson. Luego la visión del Calvario. ¿Qué es lo que sucede en el Calvario? Dice que el estado de Jesucristo, el estado físico de Jesucristo, que no había un lugar sano de tantos azotes, golpes y patadas que había recibido, ¿no? Que la sangre empapaba la capa roja y que ésta se secaba rápidamente y se pegaba a las llagas, lo que causó un dolor todavía más indescriptible para Jesús cuando se movía. Es lo mismo que Santa Brígida vio, nada más que la beata Catalina lo va haciendo
más detallado. Santa Brija de Suecia es más hacia el enfoque espiritual, ¿no? Y esta Beata, sus visiones son más cinematográficas como la Pasión. Exactamente todo el ambiente que rodea a la Pasión de Cristo es lo que describe la Beata, ¿no? Y luego dice que la multitud describe el rugido de la turba cuando a quien quieren que le suelte, a Barrabás o a su rey. Y todos dicen que a Barrabás. Bueno, ¿y qué hago con su rey? Y veía que los demonios le decían, crucifícalo, crucifícalo, y ellos repetían. Pero que el grito venía de los demonios que estaban mezclados entre ellos. Si ven la película, aparecen unos niños deformes, ¿no? Pues esos son los demonios. Y ellos son los que están alentando al humano a que cometan este crimen. Y la Virgen, estando ahí entre la multitud, oculta, sufría una agonía espiritual que era un reflejo de la pasión de su hijo, ¿no? El dolor de ver a su hijo deshecho la deshacía ella también, pero ella tenía confianza en Jesús y en su resurrección. En Ana Catalina Emmerich hay este realismo y este detalle de golpes, 3/4 de hora, y como en la película Los Flagelos, cada uno especializado para hacer un daño especial. Así está descrita la flagelación de Cristo. Es una de las partes que tomaron casi como lo describen en sus visiones. Luego dice que la corona no era la corona, sino como un casco, que le abarcaba toda la cabeza y que esas espinas estaban entrelazadas. Y la caña que le pusieron los soldados, se la hundían también con la caña, como Santa Brígida de Suecia lo dice. Y el rostro de Jesús era sangre espesa, oscura, y que se llenaba de sudor y de la sangre toda su cara, y con sus escupitajos, y que sus párpados estaban ya casi cerrados de tanto golpe, como se representa en la película de Pasión, La Pasión de Cristo, con Jim Caviezel, ¿no? Que le hace, pues todo está basado en esta descripción del físico de Jesús ante la tortura. Ella habla por eso, como es muy detallista en todo lo que va contando del entorno y los verdugos. Y entonces describe que la risa de los soldados y al burlarse de Jesús y la ropa que llevaban y la suciedad del lugar del pretorio donde lo coronaron, que era un lugar sucio y que los soldados llevaban la ropa igual, ¿no? Gastada de su maldad. Jesús estaba sentado sobre un trozo de columna rota, lo que hacía más humillante su tortura, y esa postura, porque si lo ven, hay representaciones donde está el Echomo sentado, el Echomo es el que está sentado con una vara, corona de espinas y capa roja. Y es una posición muy incómoda, es como sentar en un banco, no hay respaldo, entonces guardar el equilibrio y ante lo doloroso que estaba haciendo para él aquella noche, pues era todavía un aspecto más duro para su tortura. Luego la visión interior de Ana Catarina, más allá del dolor físico, afirmaba ver a los demonios, que eran figuras oscuras que rodeaban a los verdugos, incitándolos a ser más crueles. Uno puede tener una resistencia para estar pegándole con el látigo, para coronarlo de espina, pegarle con la caña. Pero estos demonios hacían que estos redoblaran su fuerza para seguirlo maltratando, ¿no? ¿De dónde les venía esa? Ya se cansó de pegar,
¿cómo les surgía otra vez la fuerza de volver a molestar? Pues porque los demonios los alentaban, ¿no? Y luego este valor del sufrimiento de Cristo decía que cada gota de su sangre tiene un valor infinito para nuestro rescate, para nuestra redención de las almas. Es el valor redentor de la sangre de Cristo. Y ella tiene una interpretación acerca de la purificación de la sangre de Cristo con la sangre de Cristo de la persona humana, que no tiene nada que ver con este culto a la preciosísima sangre de una secta que vino de León, que tampoco es católica, que está ya condenada desde hace tiempo y que están usando letanías y oraciones mezcladas, unas heréticas y unas que son católicas. Entonces, ¿qué es lo que veía en la sangre de Cristo? No veía solamente el río rojo de sangre, ¿no? Sino que veía algo vivo, místico y redentor. O sea, no es como una sangre que uno ve común, sino una sangre que va dando vida a lo que toca. Porque dice que ahí donde lo coronaron de espinas, todo ese lugar inmundo quedó purificado por su sangre preciosa. Y esta sangre de Cristo queda como un tesoro en la iglesia, como los azotes o la coronación. Dice, cada gota que salía, los ángeles recogían espiritualmente las gotas de sangre para que no fueran pisoteadas por los verdugos, ¿no? El cuidado de la no profanación de su sangre. Y esa sangre formaba un tesoro que se distribuye a través de los tiempos en los sacramentos, porque ahí es donde recibes la sangre de Cristo, en la misa. Luego, la agonía del huerto. Dice ella que sudaba sangre y que tenía una hemorragia. No era solo el miedo a la muerte lo que causaba el sudor de sangre, sino también el ver el pecado de todos los hombres. Como ven que se le aparece el diablo, vas a morir por ellos, ahí en la película, te va a salir muy caro, ¿no? Pues a eso se refiere, ¿no? Porque el demonio, esa parte no la puso la película, pero cuando Cristo está sudando sangre es porque está viendo los pecados de toda la humanidad, de los papas, de los obispos, de los sacerdotes, de los fieles. Y entonces el demonio quiere desanimar a Cristo. ¿Vas a morir por ellos? Son unos malagradecidos. Y es cuando le entra a la gruta donde estuvo Adán y Eva y donde está Santiago, Pedro y Juan. Y dijo, no han podido velar ni siquiera una hora conmigo, vigilen y oren. Y después regresa y dice que el Evangelio dice que baja un ángel a consolarlo. Y ese ángel le muestra todas las buenas obras que van a hacer los papas, los obispos, los fieles. Y que eso anima el espíritu de Jesús, ¿no? El espíritu humano de Jesús, que estaba triste hasta la muerte, como dice. Y ya se determina a tomar la cruz, ¿no? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces la sangre empapaba su túnica y la tierra, y veía que esa sangre santificaba el suelo, como les contaba del pretorio, purificando la creación misma que había sido maldecida desde la caída de Adán. Por eso ese sitio, en Getsemaní, dice que ahí, en esa gruta, ahí evitaron a Adán y Eva. Y también, donde celebraron la última cena, abajo está la tumba de David. Y así se pone de manifiesto que es del tronco de Jesé, que es descendiente de David. Y arriba celebran la última cena, ¿no? Entonces, todos estos datos que van dando, pues van dando fe. Ana Catalina Emmerich da el lugar geográfico de la casa de la Virgen María en Éfeso, me parece. Y la arqueología ya la descubrió, ¿no? Esa casa. Luego, en los relatos de la sangre tiene una voz silenciosa, cada gota derramada en una intercesión por un alma específica, por las visiones que tuvo
Jesús durante su agonía en el huerto, y ella mencionaba que la sangre que brotaba de las manos pedía perdón por nuestras obras malas, porque las manos significan las obras, y la de los pies para rescatarnos de los caminos extraviados. Así que la sangre de Jesús tenía una luminosidad interna que la hacía diferente a cualquier visión de la sangre de cualquier criatura, y que solo a la vista pues ya producía un efecto en las criaturas de vivificación, ¿no? Aunque estaba mezclada con el polvo y el escupitajo de los soldados, la sangre de Jesús emitía destellos de luz que solo los ojos de la fe o de los ángeles podían percibir. Así que en esa carnicería, pues como Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, también se manifiesta este valor de su sangre, ¿no? La sangre habla. Como decía Jaime, en hebreo es sangre. Como dice que la sangre de Cristo es más elocuente que la de Abel. La sangre de tu hermana clama a mí, de tu hermano clama a mí, le dijo Dios a Caín, ¿no? Bueno, la sangre de Cristo es todavía más expresiva que la de Abel, ¿no? Por eso dicen que en la sangre habla. Con la sangre se purificaba el templo y con la sangre se sellaba el pacto. En la Pascua, los sacrificios de animales, se ponía sangre en el propiciatorio, la tapa donde estaba el arca de la alianza, como signo de que se sellaba el pacto. Y cuando lee nuevamente la escritura después de Babilonia, van a aceptar a Dios, van a creer en Dios, sí, y entonces hacen el sacrificio y con esa sangre la aspergen sobre todo el pueblo. Era el signo del pacto, ¿no? Y la propiciación es que Dios va a propiciar la salvación a través de una sangre pura, que va a ser la del Cordero de Dios, que ha venido al mundo, ¿no? Así que básicamente esas son las visiones de la pasión de Cristo, así sintéticamente. Y después se va a desarrollar esta idea de la sangre, la preciosa sangre de Cristo. En el siglo XII, en el siglo XIII, Búfalo hace las letanías de la preciosísima sangre, que es la única que está autorizada, ¿no?, para darle culto a la preciosísima sangre. Y las oraciones que están en el misal romano, pero no otras. Como me manda una muchacha, una amiga que la está sanando, le manda unas oraciones que tiene que hacer, no son 7 hojas, pues son los de los herejes, que decían que el Papa era el anticristo y que ya iba a venir el fin del mundo y que había que hacer a la cena y hacer un búnker, pues, y que regalaban cristos muy ensangrentados y ese rosario que tenían con más cuentas y un librito así con la cara de Cristo, ¿no? Eso no es católico. Y entonces dije, ¿por qué? O sea, ¿cómo te vas a dar una herejía? Pues si estás viniendo a liberación y yo te la estoy haciendo y todavía me preguntas que si eso... ¿Y por qué lo estás usando? Porque me estás sanando. Y eso es lo malo de todo eso, ¿no? Que tiene un rasgo supersticioso. Entonces hasta ahí lo de las visiones de la pasión de Cristo. Sí, ahorita que estaba usted comentando eso, pues sí hay un antes y un después, ¿no? Creo que a raíz de la película de Mel Gibson, a lo mejor esa no fue su intención de él, pero se dio, que anteriormente todas las imágenes que habían de Cristo, pues sí tenía un poquito de sangre, en la heridita, por aquí, en las llagas, pero no veíamos la magnitud de lo que realmente ocurrió. Hasta que con esta película empezamos a ver a un Jim Caviezel representando a Jesús ensangrentado, pues sí, hinchado también, ya de los pómulos, del ojo, y eso es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que ya empezamos a tomar un poco más conciencia de estas visiones de Ana Catalina Emery, que estamos hablando que fue hace muchísimo tiempo,
muchísimo antes de la película, pero a raíz de esa difusión que se le dio, empezaron a representar más estos Cristos así ya Sí, realmente sí, honestos. pero esos Cristos no son para devoción litúrgica, Ujú. es para devoción popular. Porque la misa es un sacrificio, pero es el sacrificio incurrento de Cristo. Porque el sacrificio incurrento ya se dio una vez para siempre. Por eso, cuando se pone el crucifijo, pues es eso, es el Calvario, el presbiterio es el Calvario. Y Cristo está dando la vida por ti en la cruz, ¿no? Ya lo dio. Lo que llegan a ti es el efecto de lo que hizo hace más de 21 siglos, ¿no? Porque hoy te salva Jesús a través de los sacramentos. Por eso no es necesario hacerlo así tan real, sino, ¿por qué? Porque la sangre es real cuando se da la transubstanciación. Por eso no hay necesidad de tener cristos muy llagados y muy sangrantes, porque la sangre de ahí va a estar, y esa la vas a tomar. Por Sí, eso son de devoción particular. sí, así es, pero también como que nos dio realmente nos dio esa imagen visual de lo que realmente ocurrió, ¿no? Ah, no, Que, sí, sí, porque sí es impactante el ver esa película. Mucha gente, creo que estaba viendo que Netflix la tiene y la tiene como categoría de cine gore. Ajá, la tienen así, La Pasión de Cristo, cine gore, exceso de violencia y no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Ajá, entonces al catalogarla como cine gore, están, pues realmente no magnifican la situación y la razón por la cual es este exceso de violencia, ¿no? sí. Lo que conviene para entender la película es leer el libro. Porque al fin de cuentas, Ana Catalina va a sufrir lo mismo que Jesús, ¿no? Porque ella va a estar enferma y va a estar postrada. Entonces va a estar viviendo su pasión unida a la de Jesús. Por eso va escribiendo todo eso. Santa Brígida de Suecia, pues también está viviendo la pasión. Y al ver la pasión, ellas la viven y por eso hay estigmatizadas, ¿no? Pero es eso, hacer suya la pasión de quien las amó. Y el que los amó le hace ver todo lo que hizo por amor a ellas. Entonces sí, pues ¿quién hace eso por mí? Y Así por es. eso cualquier rodilla se dobla, ¿no? Bueno, sensata. Sí, eso sí. Estaba viendo que Santa Brígida dice que ella, eh, Dios le dio la visión de una cantidad de azotes. Si no me equivoco, fueron 5.480 azotes. Sí, y tienen la devoción creo de 33 oraciones, ¿no? La devoción que es de la sangre de Cristo, la pasión de Cristo. Y no sé qué día tienen que hacerla, pero son muy bonitas, yo las he leído. Pero para el tiempo en el que se dio la revelación, pues eso era para moverlos a la conversión, ¿no? O sea, meditar todo el sufrimiento de Cristo por amor a ti, pues les ayudaba a ellos, pues no tenían cine, no tenían el acceso a los libros porque no había, casi todos eran analfabetas, ¿no? Así es que con eso poquito que podían recoger de cada de estas oraciones que Santa Brígida hizo después de la contemplación de la pasión de Cristo, pues les ayudaba mucho a comprender el sacrificio de Cristo. Sí. Y bueno, hay una pregunta y también Luisa Picarreta. Ella también, según esto, tuvo visiones respecto a la pasión de Cristo. Hasta tiene un libro que es, creo que las 24 horas de la pasión, algo así. Luisa Picaretta, Uh -huh. sí, eh, ella también estaba enferma, pero ahí lo que los censores del Vaticano hicieron en un momento que detuvieron la causa fue de que
se centraba mucho en el dolor y no en el valor salvífico de ese dolor. Y por eso detuvieron la causa. Y todavía están estudiando los escritos porque lo tienen que autorizar para que no obste nada que impida la publicación, ¿no? Pero sí, pero ante la experiencia de ella, que es personalísima y que es buena porque le sirvió para convertirse y santificarse, pues en estas épocas de la imagen, pues ahí están las películas, ¿no? De la Pasión de Cristo, por ejemplo, eso es, y es una sola parte de las visiones de Ana Catalina de Mérix. Entonces, es más fácil entrar a través de los sentidos de la vista a contemplar la pasión, porque la gente no lee ahora. Entonces uno se pone a leer y empieza a ver todos los detalles, ¿no? Pues llega el momento en que sea puro sufrimiento, ¿qué caso tiene? Puro sufrimiento. Y eso es lo que yo escuché que habían dicho los censores, pero ya no es sabido, creo que ya volvieron a abrir la causa. Pero sí, yo leí unas páginas y sí es mucho de eso, mucho sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque es muy largo el libro, ¿no? Es muy diferente Historia de un alma, de Teresita Niño Jesús, en donde ella está sufriendo, pero está ofreciendo su sufrimiento, ¿no? Y además está dirigida a su amado Jesús. Quiero ser tu pelotita, ¿no? Hazme como quieras, y encontré un ascensor, los brazos del Padre Celestial. Ahí va no solamente la experiencia de su dolor, pero de su encuentro en ese dolor con Jesús, que tanto la quiere. Porque ella dice, sufro, pero abraza la cruz. Y yo no dudo que también en este libro haya eso, pero es muy extenso, ¿no? Y no creo que la gente, las pocas gentes, porque me regalaron el libro y lo empecé a leer, y pues sí, lo que vas viendo es precisamente sufrir, y ella también sufrir. Y si uno no tiene esa información de la vida de ella, pues entonces como que acaba por echarlo a un lado, ¿no? Aunque la gente me dice, a mí me hizo que me convirtiera, qué bueno, pues esa es la función de estas visiones, ¿no? Pero nada más es para que te conviertas. Pero eso no es el Evangelio. Exacto. Me lo daban como si, léalo, va a ver cómo. Pues no, yo no necesito leer eso para convertirme ni creer en Jesús, ¿no? Sí. Eso es lo que, la visión no suple el Evangelio ni los sacramentos. Sí. Y el error que tienen es que quieren suplir los sacramentos y el Evangelio con ideas de ellos y con prácticas de ellos, ¿no? Sí, sí, de hecho yo siempre he dicho, sí conozco sobre lo de Luisa, ya hemos tenido invitados sobre la divina voluntad, igual que todos los respetamos, pero creo que en sí Luisa pues esa relación que tuvo con Dios y las visiones que si acaso pudieron dársele, es diferente a lo que manejan sus adeptos, ¿no? Los que creen sí. En sus visiones. Sí, eso va como que rompen todo. Exactamente, sí. Sí. Por eso se hay esa confusión. Una cosa es lo que ella escribe, otra cosa es cómo lo interpretan y cómo lo van a llevar a la práctica, ¿no? Casi, mira, a mí el Evangelio no me convirtió, pero este libro sí, pues, entonces como que estás mal, ¿no? Y yo decía, no, yo no necesito leer eso, léalo, me decían, léalo, no, ¿para qué? Y, entonces, sí. Y sí, leí una parte, pero pues le va a edificar a quien le esté llamado a ser movido por eso, ¿no? Pero no a todos la misma cosa nos mueve. Sí, así es. De hecho, conocí a un sacerdote hace poquito. Vino de visita, él está misionando. Bueno, ahorita creo que se fue a Irán o algo así, pero estaba un tiempo en Tailandia
y alguien de la Divina Voluntad le compró todos los libros y le dio así unos bloques gigantes, ¿no? Padre, antes de que se vaya, léalos, lléveselos. Y él, todos esos libros no puedo llevarlos. Él dice que No, fue la forma en que se zafó, diciendo que en el avión no lo dejaban llevárselos. pues Dice, yo no te... creo que todos esos. Sí, pues lo ponen por encima del evangelio, pues. Y ese no es el interés de la vidente, no es eso, ¿no? Pero el problema es de esta gente que empieza a hacer eso. Y, por ejemplo, están estas prácticas de Santa Brígida de Suecia que no, ya no se hacen ahora, ¿no? Pero en aquel tiempo fueron valiosas. Pero ya estamos en otro tiempo, entonces aquí es más la imagen, más lo visual, lo que uno puede tocar, sentir, ¿no? En aquellas pues funcionaba más la imaginación y la memoria. Sí. Así que hemos perdido, hemos ganado, hemos perdido igual. Pero el Evangelio está al alcance de todos. Exactamente. Y bueno, ya, vámonos hacia las visiones de la resurrección. Sí, están los de los Evangelios de el de San Marcos, que es el más antiguo y lo pone de una manera más sobria. Y solamente el dato de la resurrección es el sepulcro vacío. Y van a buscarlo y entonces aparece un ángel eh, que le dice que Jesús ha resucitado y entonces ellas tienen miedo, las mujeres, y no dicen nada. Entonces, en San Marcos la resurrección produce asombro y temor. Se han llevado a mi Señor, ¿no? Y lo que pretende el Evangelio en la narración de la resurrección es, tú debes de creer sin ver. Y finalmente, el encuentro con Jesús resucitado se dirige hacia Galilea, hacia donde Jesús se va a aparecer en el lago de Tiberíades, y ahí se va a encontrar con sus discípulos. Luego tenemos el del San Mateo, y ahí hay un terremoto, un ángel que desciende del cielo, están los guardias cuidando que no se fueran a robar la piedra, perdón, el cuerpo. Y esta descripción que hace San Mateo le da un toque más realista, ¿no? Porque decían, este dijo que iba a resucitar, vamos a poner soldados para que no se roben el cuerpo y luego digan que resucitó. Porque Mateo es un evangelio dirigido a los judíos. Y entonces Jesús aparece a las mujeres, ¿no? Y las manda, vayan y hagan discípulos míos en el último, en el capítulo 25, ¿no? En la Asunción. Vayan y enseñen, vayan y hagan discípulos míos y enséñenles a cumplir lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, que aquí se utiliza el término Kyrios, Señor, que es un término ya mesiánico de victoria, entonces ya empiezan el Señor. ¿Quién es? El Señor, Kyrios. Y antes no usaban ese nombre a Jesús, es un título mesiánico. Y la Pascua de Jesús y nos invita a la misión y a comprometernos en la misión que es vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿no? En San Lucas hay una diferencia, es más narrativo, más ordenado en el relato, y entonces lo que resalta de él son el camino de Emaús, los discípulos de Emaús, que caminan en sentido contrario, porque Jesús le dice, permanezcan en Jerusalén, y ellos salen hacia Emaús, 11 kilómetros. Y Jesús los va acompañando esos 11 kilómetros y les dice, ¿de qué platican? Tan llenos de tristeza. Tú eres el único que no sabes. Y entonces Jesús les empezó a explicar las escrituras. Y ellos van teniendo ese efecto de la palabra de Dios en ellos, ¿no? Porque la fe viene de la predicación. Y entonces con razón nos ardía el corazón. Y luego le dicen, quédate con nosotros porque ya se va a hacer noche. Es la noche y nos lleva al miedo.
y después de que se aparece, o sea, lo reconocen al partir del pan, es del Señor, desaparece. Y ellos regresan a Jerusalén, 11 kilómetros en la noche, entonces les va el miedo, se les va las dudas. Eso es lo que produce el encuentro con Jesús, ¿no? Vence toda duda y todo miedo y nos da valor, fortaleza para predicarlo y para amarlo, ¿no? Y entonces ahí se ve también la estructura de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Es lo mismo que hace Jesús con los discípulos de Emaús. Por eso Jesús se revela en la palabra, en la predicación. Y la fe parte de ver a Jesús en la cruz y luego en la luz de su resurrección. Por eso va unida la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y la resurrección, pues nos hace entender las Escrituras. Que no estaba escrito que el Mesías tenía que padecer y iba a resucitar al tercer día. Entonces no es una muerte por la muerte misma, sino es una muerte que te va a sacar, te va a llevar a la vida y va a vencer a la muerte Cristo con su muerte y a ti te va a vivificar. Y vas a resucitar con Él. Por eso le decía a Nicodemo, tienen que nacer de nuevo por el agua y el Espíritu. Y dice, ¿cómo si ya estoy viejo me voy a meter en el vientre de mi mamá? Tienes que nacer de nuevo. Jesús hablaba de la vida divina que nos iba a regalar, porque bautizo es sumergir en la vida de Dios. Ahí recibimos el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales, la gracia santificante. Es lo que se llama organismo espiritual o participación en la vida divina, que no nacemos con ella, nos la regala Dios en el bautismo, en virtud de su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que nos enseña Lucas. San Juan nos va a hablar de unas cuestiones más personales y también más simbólicas. Los 7 panes, los dos pescados, los 5,000 hombres en la multiplicación de los panes, todo tiene un sentido para los que leen el Evangelio, ¿no? Y habla de María Magdalena, que lo reconoce cuando le llama María, ¿no? Y le dice Rabuní, porque pensaba que era el jardinero. Dime dónde lo han puesto. Y dice María, y le dice maestro. Y también Jesús va a alabar, dichosos ustedes que ven sin creer, porque tú crees porque has visto, toma aquí tu dedo, mételo aquí, mételo acá, ¿no? Y entonces Santo Tomás dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Reconoce la resurrección. Si yo no meto mi dedo y si yo no meto mi mano, y por eso cuando nosotros elevamos a Jesús, así, decimos, Señor mío y Dios mío, porque es una confesión. Yo no tengo dudas de que tú moriste y resucitaste. Y finalmente, el amor es lo que surge de este encuentro personal, porque Cristo muere por amor. Y luego tanto me amaste que yo lo único que puedo hacer para corresponder a tu amor es mi amor a ti. Por eso Jesús deja los 3 caminos del amor, ¿no? O niveles del amor. Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, y ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces ahí está lo que produce el encuentro con Jesús. Y entonces cuando uno se encuentra con Jesús, pues hay una vida nueva, que es la que acabo de decirles de la participación de la vida de Dios. Ahora, es el mismo cuerpo, porque tienen las marcas, pero no lo reconocen, porque sus sentidos están embotados, dice Jesús, ¿no? Y Él les abre el entendimiento. Entonces, para contemplar lo que Dios nos da, Dios nos abre el entendimiento. Es lo que se llama claridad divina. Es una iluminación en tu mente que la idea que tienes se queda sin ninguna duda, sin ninguna sospecha, ¿no? Y después
tiene cualidades diferentes porque atraviesa las paredes, estando cerradas las puertas por miedo a los judíos. Jesús apareció en medio de ellos. Y come, ¿no? Ahí a la orilla del lago Tiberíades se aparece y dice, es el Señor, le dice, y Pedro se avienta al agua, ¿no? Se pone la túnica y se avienta al agua. Y ya después llegan a la orilla y ya están cocinándose a los peces. Y esas cosas nos está hablando que es el mismo cuerpo, pero con cualidades diferentes. Y ese cuerpo de Cristo resucitado va a ser glorificado a la derecha del Padre. Por eso cuando uno muere, el cuerpo humano va al polvo y el alma vive en espera. Bueno, si yo me muero, salgo de mi cuerpo y me juzgan. Y ya sé dónde voy por mis obras, infierno, purgatorio o cielo. Y entonces, si ya estoy juzgado, ¿qué estoy esperando? Si ya estoy en el infierno o en el cielo. Bueno, estamos esperando a que cuando Cristo regrese, te dé un cuerpo glorioso como el suyo, para que vivas en la gloria con Él. Y para los otros, como pecaron en cuerpo y alma, pues en cuerpo y alma será su condenación. Entonces lo que se espera en la resurrección de los muertos es eso, que el condenado viva su condena, cuerpo y alma, y el que eligió a Jesús, cuerpo y alma, disfruten de la vida de Dios, pero ya es un cuerpo diferente al que tenemos. Porque lo que el prólogo de San Juan nos dice, que Él se hizo hombre y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como la del unigénito de Dios. Y luego dice que ascendió a los cielos, ¿no? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cristo estaba con Dios, Cristo era Dios. Luego puso su morada entre nosotros, nos rescató y subió al cielo en cuerpo y alma. Pero este cuerpo ya no es este cuerpo que es producto del pecado original, que es vulnerable y débil y defectuoso y limitado. Esas son las visiones de los evangelios, pero además tenemos la visión de San Pablo, cuando va persiguiendo a los cristianos y encuentra a Jesús, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues Saulo le hubiera dicho, no te persigo a ti, te persigo a los que andan predicándote a ti, pero Jesús se identifica con la iglesia. Y ya luego sucede que se queda ciego, lo catequizan y luego lo bautizan y luego conocemos al apóstol, ¿no? Entonces, estas apariciones de Jesús son para llenarnos de confianza en su amor y su poder y confiar plenamente, bueno, sí, confiar en Dios de manera absoluta, ¿no? Y hay otras visiones de algunos santos que, por ejemplo, estaba leyendo que cuando Jesús se apareció y mostraba sus llagas, que no eran huecos al ojo humano, sino eran como brillos de luz maravillosa, pero eso lo narra una persona que vio a Jesús resucitado, un santo, no me acuerdo cuál santo fue, pero yo que él veía cómo se desprendía una luz de su costado y de sus llagas, ¿no? Y eso es lo que es la divina misericordia, que ven que de su corazón salen los rayos de luz. Entonces, esas son las apariciones, las visiones de Cristo. En este caso son corporales. Todos los que dicen el Evangelio son corporales porque lo vieron, lo tocaron, hablaron con Él, caminaron con Él. Y esas son muy raras, pero eso es lo que nos está contando los evangelios acerca de la resurrección de Cristo. Y entonces hasta ahí serían las visiones de la resurrección. Pero lo único que tenemos nosotros de seguro
es que la tumba estaba vacía. Es el único dato, porque no dicen cómo fue, a qué horas fue, nada. Solo fueron y estaba la tumba vacía. Y después Jesús se fue apareciendo. Y así como termina la película de la Pasión de Cristo, que se levanta, pues y también empiezan a irradiar luz, ¿no? Sus llagas. Pues eso es más o menos lo que se narra de algunas visiones que han tenido del resucitado, ¿no? Algunos santos. Sí, finalmente un cuerpo glorioso, ¿no? Que por esa es la razón que explican los científicos que ese cuerpo que irradiaba tanta luz fue el que hizo que se plasmara como una fotocopiadora en la sábana santa, ¿no? Porque es Así es. por el frente y por detrás. Sí, sí que es el único dato que se tiene, ¿no? De la resurrección, porque aunque han dicho que es pintado, pues los estudios han demostrado que no es, ¿no? Y es fascinante todo esto. Pero es la majestad de Cristo que se ha mostrado al hombre para que creamos en él. Sí, ahora sí que es testigo de esa sábana, fue testigo de ese momento, fue lo más cercano y lo único que tenemos. Y es el testimonio de lo que pasó. Único. Sí, porque de hecho todo lo que encuentran ahí los estudiosos de ello, que son así como un grupo multidisciplinario de diferentes especialidades, han dicho que todo coincide conforme viene en el Evangelio, ¿no? Los golpes, sí, la postura, todo. El rostro, sí, todo. Y además, pues, están las visiones del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Que se aparece con su corazón ardiendo de amor, la cruz, la corona de espinas y el corazón herido. Pues son los signos de la pasión. Y esas visiones, ¿no? Ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Pues es la entrega a Dios que ha dado la vida por nosotros, que Dios no nos descuidará en nada. Y si nos llegara a faltar algo, Él nos lo dará en el momento en que Él lo disponga, que sea para mayor provecho de nuestra alma. Sí. No, pues muchísimas gracias, padre. Ha sido como cada vez que nos vemos, es difícil verlo solo una vez al mes, pero es muy gratificante escuchar lo que nos comenta, resolver nuestras dudas y pues comentarnos todo esto respecto a las visiones que a veces no tenemos idea. Decimos, vi la película, pero no sé de dónde salió la película. Y ahí está Ana Catalina Emmerich, ¿no? Está también Santa Brígida de Suecia, que ella creo que es mamá de Santa Catarina de Siena, si no me equivoco. No me acuerdo, pero también Santa Catalina tiene visiones. Sí, de hecho encontré que eran, bueno, hay otros también, María de Jesús Águedo, una española. Sí, pero las más influyentes en la iglesia han sido esas dos, por la forma en cómo vivieron ellas, ¿no? Les recomiendo que investiguen cómo vivieron y van a ver cómo hay una relación y cómo eso hace que sea más pues esperanzador de que la muerte no triunfa y que el sufrimiento no será eterno, ¿no? Para los que creemos en Jesús. Así es. Y bueno, padre, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos? Pues nada más darle las gracias. Hoy estoy haciendo porque tengo la fiesta de la Santa Cruz, que va a ser el 3 de mayo y empieza mañana, entonces tengo que preparar un material. Y ahí en YouTube, en mi canal, hay una creo que se las mandé, una oración, una meditación para sanar a partir de lo que nos dice Ana Catalina Emmerich. La sangre de Cristo purifica mis pensamientos, que son muchos impuros, de tu costado, que mi voluntad se enderece a ti. Ahí lo pueden ver en Pasio Christi y es a partir de eso.
Que Dios los Gracias, Padre, y nos gustaría que hiciera la oración final, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y buen Jesús, tú que te sacrificaste en la cruz por amor a nosotros y derramaste tu sangre preciosa que representa la vida en abundancia que viniste a darnos, te pedimos que la apreciemos, que la defendamos, que la queramos, que la abracemos todos los días con la certeza de que tú nunca nos dejas solo, de que siempre vas con nosotros. Que tu vida viva en cada uno de nosotros, que tu sangre preciosa purifique por la coronación de espinas nuestros pensamientos impuros. Que tu sangre preciosa que brotó de tus pies nos vayan dirigiendo al camino de la conversión y nos arranquen de los extravíos en los que nos hemos metido. Que la sangre que brotó de las santas llagas de tus manos nos haga de poner nuestra voluntad obsesionada en las malas obras y las purifique y de hoy en adelante sean agradables a ti, que solamente hagamos lo que te gusta, lo que te agrada. Que la sangre de tu costado herido nos mueva a enderezar nuestra voluntad en amarte a ti. Que la sangre que brotó de tu flagelación nos haga fuertes ante las tentaciones, en las pruebas, y nos participes tú de tu gloriosa victoria. Te agradecemos el don de la vida, el don de la redención, el don de tu amor, el don de tu compañía, de tu presencia y de tu unión transformante cuando te recibimos en la comunión. Gracias, Jesús, bendito y alabado seas por siempre. Que tu sangre preciosa derramada por amor a nosotros nos haga que valoremos cada vez más y más el sacrificio eucarístico, para que podamos recibirte con mucha fe y devoción. Te lo pedimos a ti que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, Padre, y pues que todo sea para bien de Dios, y nos vemos el próximo mes. Bueno, y ojalá y vaya bien con esa festividad de la Santa Cruz. Gracias. Gracias, que descansen. Buenas noches. Ay, buenas noches. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias al Padre Ignacio. Como ya les hemos comentado, híjoles, ha sido una gran bendición haberlo encontrado en nuestro camino dentro de estos 6 años que ya tenemos transmitiendo. De verdad, habíamos buscado un sacerdote exorcista, pero por X o Y razón no se nos había facilitado hasta que una querida amiga nos contactó con el Padre precisamente. Ella es Luz Margarita Mejía Pachón. Ella fue quien nos dio el nombre del Padre Ignacio. Lo invitamos a una forocápsula, que es como le llamamos nosotros, y pues finalmente después de esa primera ocasión la gente nos siguió pidiendo más sobre el Padre y seguimos programa tras programa y quedamos en una vez al mes con el Padre Ignacio Arroyo. Ya vamos a cumplir 3 años con él, gracias a Dios y gracias al Padre. Sabemos que siempre está muy ocupado, pero nos hace un espacio a todos nosotros y nos explica todo esto que es tan maravilloso, todo lo que él nos comenta, lo que nos muestra noche a noche, y de verdad muchísimas gracias a él y a todos ustedes que nos han estado acompañando esta noche. Gracias a Marilena Ruiz, a Victoria Rojúa, Verónica Villeda, a Marilu Rosales, a Cintia Hernández, Gabriela Rubio Cortés, a Maribeth TC, María Ayala, Tania CB, Sirio Celeste Luz, Gloria Díaz, Yolanda Rodríguez, Anabel Cortés, y pues a Gloria Díaz, y pues a todas aquellas personas que nos hayan acompañado esta noche. Muchísimas gracias por haber tenido la confianza de estar de nueva cuenta con el Padre y acompañando a una servidora y a todo este canal, a todos los que conformamos el canal el día de hoy. Y
Les voy a dar dos informaciones. La primera es el próximo 29 de abril. Vamos a tener a nuestro querido Mateo Condori, que es integrante del Cineforo Católico desde hace más de 2 años. Él es boliviano, es católico copto, es de los ritos orientales, católico de los ritos orientales, nuestro especialista precisamente en esas cuestiones, y va a estar platicándonos sobre la teología y la diferencia que hay entre Oriente y Occidente católico. Y para el 6 de mayo continuamos con una vez al mes platicando sobre temas relacionados a la guerra cristera. Esto con motivo de los 100 años de inicio de esta gesta. El 6 de mayo vamos a tener a Fabiola Medina, que nos va a platicar sobre una cristera llamada Jovita Valdovinos. Ella es escritora, historiadora, y vamos a conocer muchas cosas que, de hecho, su libro actualmente solo podemos conseguir a través de Amazon, de Jovita Valdovinos, y tiene otros sobre las brigadas cristeras en cuanto a mujeres que participaron también en el movimiento. Solamente hay ejemplares así tal cual físicos en la biblioteca de Nueva York, para que vean la magnitud de que a veces no hay tanto material sobre la guerra cristera a nuestro alcance. Entonces vamos a tener a Fabiola Medina, y el día 13 de mayo va a estar con nosotros el padre Sergio, que él es de los Misioneros del Espíritu Santo, platicándonos acerca de su congregación. Y ahora sí, es todo lo que tenía que decirles por el día de hoy. Me despido de ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí con el Padre Ignacio. No me voy a retirar de ustedes sin antes decir nuestra oración tradicional ya en Cineforo Católico. Es la oración dedicada a nuestra querida Virgen María. También síganos en nuestras redes sociales. Por ahí alguien nos preguntó que si va a quedar grabado este programa. Sí, efectivamente queda grabado en Facebook, pero también lo podrán ver a través de YouTube. Hoy a medianoche, a más tardar mañana a mediodía, ya tendremos este programa en nuestro canal de YouTube para que lo compartan y también para que inviten a la gente a suscribirse. De verdad, la información que nos dan nuestros invitados es muy importante, y pues todo es para conocer más sobre nuestra iglesia, sobre Dios, y que nos acerque más a esa gran gama de carismas que hay dentro de nuestra Iglesia Católica. Y ahora sí, nos vamos con la oración a la Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos dentro de 8 días y con el Padre Ignacio pues dentro de un mes. Y compartan esta información y hagan preguntas también. O sea, a la par de que está el Padre Ignacio hablando, podemos hacerle llegar sus preguntas, así sean del tema o algo que tengan duda ustedes. Y ahora sí me despido. Soy Aurora de Cineforo Católico. Que tengan una bendecida noche. Nos vemos el miércoles.